A ver, ustedes conocen muy bien a Raúl, saben que hablar de Raúl es vivir una aventura revolucionaria, una verdadera aventura revolucionaria. Los pasajes de su vida, que están muy bien descritos, por cierto, de manera muy sencilla en Cuba Debate, de cómo pasó de un mundo a otro, de la vida profesional, agente, espionaje, y toda esa aventura maravillosa que vive Raúl, yo creo que convergen en Guarimba. Creo que toda su trayectoria, tanto narrativa como literaria, como de escritura política, como articulista y como profesor de universidad, terminan confluyendo en Guarimba. Como una extraordinaria sistematización de la gran batalla que nos ha tocado dar, pero además desde la experiencia de esa aventura de vida. No es lo mismo, por ejemplo, desclasificar o tomar documentos desclasificados de esta ley que hay en Estados Unidos, que cada cierto tiempo confiesan lo que hicieron. Esta ley de la libertad de la información que hay, entonces cada cierto tiempo dicen, sí, sí lo matamos, sí, sí lo envenenamos, sí, sí hicimos tal cosa, ¿no? Cada cierto tiempo nos cuentan que fueron culpables. O hay algún periodista atrevido que apela a esta ley de la libertad de la información para obtener documentos, que hacerlo desde la experiencia de un hombre que le tocó ser contragente, que le tocó tener documentos y conversaciones directas con el enemigo, y luego hacerle la Caribe. Luego hacerle la Caribe y devolvérsela para la experiencia no solo del pueblo cubano y para el triunfo de la Revolución Cubana, sino en sí para todos los procesos de cambio y de transformación que hay en el mundo. Este libro pasa, además creo que hay que añadir, por un estilo narrativo muy agradable. Un estilo narrativo muy sencillo, muy didáctico. Cuando uno generalmente desclasifica documentos de la ley de información, terminan siendo un bloque, ¿no? Aunque además que como siempre todo lo desclasificas con tachones y con medias, con lo que de verdad quieren decir y con lo que no, te termina siendo algo muy tedioso de leer y de comprender para la mayoría de los pueblos. Y Raúl creo que logra en Guarimba, que además es un nombre que nos toca muy de cerca a los venezolanos y a las venezolanas, sistematizar de una manera muy didáctica, muy narrativa, muy comprensible, pasando por todos los procesos más recientes de conspiraciones, pero también conectado con un hilo histórico desde lo que pasó en Cuba hasta las guarimbas en Venezuela, las similitudes con los procesos de conspiración de la CIA, de la NSA, del Pentágono, del Departamento de Estado, del USAID, en Bolivia, en Irán, y logra tejer un hilo que nos demuestra algo muy importante, algo que es fundamental para la unidad de los pueblos, y es comprender que tenemos un mismo enemigo. Que además, para nuestra suerte, a veces a ellos les funciona, y les funciona bastante bien, lo comenta Raúl en el libro, pero para nuestra suerte es manualero. Y lo demuestra Raúl en el libro. Porque las mismas protestas que se le generaron a Evo en Bolivia, o a la Ayatollah en Irán, o a Cuba recientemente, o a Venezuela en todas sus etapas, que hemos tenido 1.000.000 de combates, tienen el mismo tipo de escudo, los mismos nombres, las mismas características, tienen las mismas consignas incluso, los mismos nombres, y esto lo logra Raúl decodificar de manera muy sencilla, porque a veces en el fragor del combate, esto lo repito yo mucho en Venezuela, Raúl, donde se generan contradicciones, donde hay problemas, donde hay dificultades materiales, tendemos a desaparecer al enemigo. Y sobre todo cuando hay contradicciones materiales, que las vivimos muy fuertemente en Venezuela y evidentemente en Cuba también. Tendemos a decir, empezamos a vernos hacia adentro, empezamos a vernos las caras, a conseguir las contradicciones entre nosotros, y Raúl nos ayuda a dibujar, a decir, pues ya va. Es verdad, ¿no? Tenemos fallas, tenemos errores, como todo proceso humano, tenemos contradicciones, pero ahí hay un enemigo. Y Raúl lo demuestra clarividentemente en el libro Guarimba. Finalmente Raúl le pone Guarimba, ¿no? Los gestores del caos.
que tiene mucho que ver con esta estrategia de guerra híbrida, de guerra cognitiva, en lo cual Raúl se ha especializado profundamente por experiencia personal y por estudio. Y guarimba para los... Que cosas que un venezolano termine explicando lo que es guarimba, porque guarimba para los venezolanos es más allá del caos, es muerte. Más allá del caos. Él lo cuenta muy bien en el libro, pero entre las guarimbas, que no son más que trancas, terrorismo de calle, me gusta llamarlo a mí, terrorismo de calle. Entre las guarimbas de 2014 y 2017 en Venezuela, al menos 7 personas fallecieron por delitos de odio quemadas vivas. Se conoce solo la historia de Orlando Figuera, pero hay 6 personas más que fueron quemadas vivas por ser chavistas. Esto ya en Venezuela no pasa, ¿no? Gracias al presidente Nicolás Maduro y al pueblo hemos logrado construir condiciones de paz en Venezuela, pero Raúl nos ayuda a recordar quiénes estuvieron detrás de esas quemadas, quiénes estuvieron detrás. Yo cierro con esta anécdota que sirve para describir un poco la situación de lo que ha sucedido en Venezuela y un poco lo que tú describes en el libro, y por supuesto le paso la palabra a su autora, a quien quiero escuchar con atención, y estoy seguro que para eso vinieron. En el 2017, un motorizado venezolano que vive en Petare. Petare es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, viven millones de personas en ese barrio venezolano así parecido a la favela brasilera, y un motorizado al rumbo a su casa viniendo de su trabajo. Los guarimberos pusieron una guaya de poste en poste y lamentablemente el motorizado fue degollado. Murió, no pudo llegar a su casa, dejó 2 niñas huérfanas, una esposa, una familia, un hombre joven de menos de 30 años. Venía de su trabajo, pues, un obrero que venía en su moto. Y eso costó, hasta una de las cosas que ha logrado la revolución bolivariana es que el pueblo no responda a la violencia, con más violencia. Porque si fuese así, entonces hubiésemos entrado en una guerra civil hace muchos años. Creo que nosotros hemos estado a punto de una guerra civil varias veces. Y en ese momento estuvimos a punto de perder el control. Fue el propio Diosdado Cabello tuvo que irse para Petare a conversar con el pueblo de Petare, porque ya se habían reunido más de 20.000 motorizados que querían ir para encima de los guarimberos. Personalmente tuvo que ir Diosdado Cabello y pasó 24 horas hablando con el pueblo de Petare para que finalmente no comenzara lo que ellos han buscado con esta estrategia, ¿no? Que es lo que buscan al final: gestionar el caos, transformar las sociedades en un caos para ellos luego intervenir. Y con esto cierro, porque yo creo que Raúl al final logra ayudarnos a comprender, es lo que dice al final del libro, por qué, a pesar de tener manuales tan efectivos, por qué sí funcionaron en Yugoslavia, en Ucrania, en otros países de Latinoamérica, por qué no han funcionado en Cuba y por qué no han funcionado en Venezuela. Y yo creo que ese episodio que les cuento de que Diosdado se fue y habló nos deja una lección desde un ejemplo cotidiano de lo que creo que Raúl trata de transmitirnos magistralmente en Guarimba. Así que sin más palabreo y sin más introducción, lo dejo con este maestro y este profesor que estoy seguro que nos ayudará a comprender este extraordinario libro, que además está haciendo bestseller en Venezuela. Es un libro de extraordinaria vuelta en Venezuela. En todas las universidades se está debatiendo, en los medios de comunicación se está debatiendo, entonces creo que tenemos que hacerle el cariño de que en Cuba logremos lo mismo. Muchas gracias por tus palabras, además. Muchas gracias por acompañarme. Además, estaba de acuerdo con presentar el libro. No, y que hayamos tenido que hacerlo con tan poco tiempo, porque fue algo bastante rápido. Tuve la posibilidad de estar en la presentación del libro de él, que se lo recomiendo también, porque es un tema que me es muy cercano también en las cosas que estaba investigando. Se complementan muchísimo, que es bastante actual, además, para nosotros que llegamos al mundo digital mucho después, o sea, que logramos abrirnos camino por las mismas condiciones de bloqueo contra Cuba y demás, mucho después, pero que hemos sido víctimas igual
del algoritmo y de la manera en que se concibe. Y esto, imagínate, este lugar, yo entré aquí a la Portún, a esta sala, hacía mucho tiempo que no entraba, y le recordaba a Giro, amigo mío que está aquí presente, la historia de esta sala para mí, ¿no? Y en el año 2004, en esta misma sala, a mí me tocó leer una carta de un cubano en plena feria del libro, una feria del libro como esta, que se está celebrando aquí mismo, ahora mismo aquí, una carta de un cubano al que supuestamente las autoridades cubanas no le habían permitido asistir a la feria y le habían censurado el libro. Era un montaje que se había preparado con todas las de la ley para generar una campaña alrededor de cómo Cuba perseguía la libertad de expresión, cómo Cuba perseguía a los escritores. Es un proyecto de una señora que era hija de un famoso contrarrevolucionario, Eloy Gutiérrez Menoyo, que tenía un proyecto que se llamaba Cultura Cubana. Yo le contaba a Hilo el efecto que aquello tuvo en esta sala. Imagínense ustedes, una sala llena de público, estaba la sala abarrotada, y casualmente, algo que no ocurre hoy vemos a los laterales y no está la prensa estadounidense, por supuesto, y está la prensa internacional. Pero aquel día, como ellos sí sabían lo que iba a pasar, porque era una sorpresa, toda la prensa internacional estaba en esos laterales atrás. Y estaba conmigo en la mesa Eduardo Eras León, la que era directora de la editora Oriente, ahora no me acuerdo el nombre de ahora me llamé, estaba presente, y varios compañeros. Y sorpresivamente para todo el mundo, para el que era vicepresidente del libro, incluso en aquel momento, saco la carta aquella, pido la palabra y empiezo a leer. Un valiente. Digo, voy a leer una carta de un escritor cubano al cual el gobierno cubano no lo dejó entrar al aeropuerto José Martí. Es un escritor nacido en Cuba que emigró hace unos años, y empiezo a leer la carta. Y Eduardo Eras León, que está al lado mío, empieza a correrse. Eduardo Eras León empieza a correrse en el banco. Había como un banco largo aquí, y empieza Eduardo a correrse. Y la directora de la editorial Oriente me hace así, me dice, ¿tú te volviste loco? ¿Pero qué tú estás haciendo? El vicepresidente del libro me decía, dame acá el micrófono. Eso es un proyecto de la CIA. Efectivamente. Sí, era efectivamente. O sea, aquí se armó un pandemonium. Ese día fue tremendo. Yo atravesé la sala, llegué a la puerta y me perdí en el mundo este de la feria, ¿no? Y ahora miraba a la sala y decía, esto lo habrán cambiado, porque yo lo veo más chiquito. En aquel momento me parecía que esta sala era inmensa. Hoy tuve la sensación de que la sala era más chiquita. Estaba después la que fue mi jefa aquí presente. No la vi ese día, pero me lo recordó después. No, yo estaba el día que tú leíste la carta. Pero fue el inicio o la continuidad, o sea, el reinicio de un largo periodo de trabajo con la CIA, con el gobierno estadounidense. Yo había estado trabajando anteriormente con ONG, trabajé con la defenestrada USAID durante muchos años. Conocía a muchos de los jefes, incluso de la USAID, pero en ese momento de aquí, eso era una ruptura, se comenzaba una nueva etapa de trabajo. Y comenzaba una nueva etapa de trabajo que unía en un mismo espacio el enfrentamiento contra Cuba y contra Venezuela. O sea, el mismo equipo que trabajaba contra Cuba, trabajaba contra Venezuela. O sea, un equipo de la CIA que tenía sede en México, a través de una supuesta empresa que se dedicaba a producir libros para la educación, y esa empresa supuesta que producía libros para la educación servía de fachada para un equipo de trabajo que incorporaba la guerra contra Venezuela y contra Cuba. Y se comienza a preparar todo el escenario para hacer caer a Venezuela. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que si la revolución bolivariana era derrotada, la revolución cubana no se iba a sostener. Y entonces el blanco número uno de esa ofensiva, de esa organización de guerra de nuevo tipo, se dirige contra Venezuela. Por eso que la conocí bien de cerca, ¿no? La pude ver, porque casi que presencié la génesis de eso. Estaba de moda incluso en aquel momento las famosas primaveras árabes, era tema casi cotidiano. Nosotros nos preparamos estrechamente, profundamente en la estrategia del golpe suave,
a través de aquel famoso manual de Ian Char, el instituto creado por él, además, no creado por él, creado por la CIA, pero que él dirigía, el Albert Einstein Institute, que se dirigía existía hace muchos años incluso. Y para entender esta estrategia hay que tener presente, en primer lugar, que fue algo que surge a partir de éxito de lo que ellos llamaron el proyecto de democracia. O sea, la CIA desarrolla un proyecto que se llamó Proyecto de Democracia, que estaba dirigido a poner fin al socialismo en Europa del Este. Correcto. Y terminar con la Unión Soviética. La experiencia de la guerra cultural, la experiencia de la guerra ideológica que se sigue contra la Unión Soviética va a ser la base de lo que después se gestiona a partir del Instituto Ian Char como base ideológica de todo lo que se empezó a preparar. Fíjense, si vamos atrás, si vamos a los años aquellos, el 89 y demás, va a coincidir incluso con aquella famosa teoría del fin de la historia de Fukuyama, toda la historia esta de que no hace falta los grandes ejércitos, a partir de ahora vamos a enfrentar los poderes totalitarios a través de recursos civiles mucho más simples, no hace falta grandes gastos militares, cosa que nunca fue cierta, porque los gastos militares fueron creciendo y fueron enormes, nunca dejaron de ocurrir. Pero ellos elaboran toda una teoría de golpe suave que después de la experiencia que se tiene con Otpor en los años 80, o sea, disculpen, en el año 2000, con Otpor en Yugoslavia y con la organización de un grupo de jóvenes actuando sobre el terreno de manera pacífica. Si usted ve y analiza la estrategia que se sigue en Yugoslavia y ve lo que trataron de hacer en Venezuela ahora, el más reciente, no estamos hablando ni siquiera de cómo empezó, la utilización de grupos musicales, el uso de la música rock, que fue lo que primó en aquel momento en Yugoslavia, para reunir jóvenes, para movilizar jóvenes. Toda esa experiencia que termina con la creación de Canvas, el famoso instituto, que proyecta incluso 150 medidas para terminar con un gobierno, cómo acabar con un gobierno en poco tiempo, como decían, con una dictadura en poco tiempo. Y toda esa experiencia nosotros la vivimos de primera mano porque era la base de lo que se estaba preparando contra nosotros. Pero me permitió verlo en directo, o sea, me permitió seguir lo que estaba pasando en Yugoslavia, lo que estaba pasando después en las primaveras árabes. Incluso lo analizábamos, lo estudiábamos, se seguía paso a paso los errores y los aciertos que se tenían y se trataba de llegar a un punto de confluencia en cómo debía entonces hacerse, cómo debía funcionar eso en Venezuela y en Cuba. ¿Qué pasaba? Que al aplicarse contra Venezuela y a comenzar a llevarse la experiencia a Venezuela no tiene resultados exitosos. O sea, lo que hasta ese momento había sido infalible, de buena pena comienza a fracasar. Y ellos se ven en la necesidad de reconstruir, de reevaluar la manera en que esta estrategia se sigue contra el resto del mundo y contra Venezuela y contra Cuba. O sea, cómo aplicarlo en esos dos escenarios donde en el escenario venezolano no nos está dando ningún resultado. Aplican la experiencia en Irán y el punto de giro quizás de que ellos dijeron, bueno, ahora seguimos con la táctica, va a producirse precisamente en el 2014. O sea, ellos van a experimentar en el 2014 una nueva manera de hacerlo y lo van a experimentar en Venezuela. Lo van a repetir en el 2017 a pesar del fracaso y lo van a intentar en el 2019. Ahora ha salido a relucir mucha información sobre eso, con toda la documentación que ha sido desclasificada por ellos, de la USAID, de cuánto dinero se puso a ese proyecto del 2019, cuánto dinero se puso para terminar con Venezuela. Y se intenta hacer contra Cuba en el 2011. Correcto. Ahora, cuando uno, que es lo que mencionaba muy bien, o sea, cuando uno analiza esos espacios, esos escenarios, encuentra muchas cosas en común. Siguen las fotografías, la misma vestimenta, las mismas consignas, el mismo modo de actuar, la misma violencia, porque de Pacífico no tienen absolutamente nada, los mismos discursos, la misma narrativa, lo van a aplicar en Bolivia. En Bolivia se incorpora un elemento importante, que fue el uso, no era necesario por primera vez, pero fue la primera vez que lo organizan con toda la ley, que es el uso de los grupos juveniles. O sea, el uso de grupos juveniles, de muchachos que habitan en los barrios más humildes, en los barrios más pobres, gente que no tiene
una asistencia social de ninguna clase, que no está escolarizado, muchachos además que vienen de familias disfuncionales. ¿Cómo lo estudian? ¿Cómo lo hacen? Yo creo que la explicación que diste hoy lo aclara con toda... Claro, o sea, claro. Se hace a través de redes sociales. O sea, la diferencia que va a tener ese proceso en Bolivia es que se empieza a complementar. O sea, toda esa estrategia que hasta ese momento no contemplaba de manera eficaz el uso de las redes sociales en esta estrategia contra Bolivia en el 2019, sí va a ser fundamental el estudio que se hace con el Big Data sobre el terreno. Toda la información que se utiliza para movilizar a la fuerza contra Evo Morales se va a realizar a partir de los estudios de Big Data con que cuenta la CIA en ese momento. Por eso se le hace tan difícil al gobierno de Evo enfrentar lo que está ocurriendo. Porque el gobierno boliviano trata de hacerlo de la manera que siempre lo hizo, pero no le da resultado. Porque la gente que está actuando en la calle, los muchos que están en la calle, no son miembros de grupos contrarrevolucionarios, en primer lugar. No son activistas de la contrarrevolución. No los tienes controlados de ninguna manera. O sea, no están en ningún registro policial, no están en ningún registro de seguridad, no aparece por ninguna parte. ¿Y quiénes son los jefes? ¿Cómo se movilizan? ¿Quién los organizó? Bueno, grupos de videojuegos. Son muchachos que asistían al mismo grupo de videojuegos. Y después lo vimos en Cuba en el 2011. O sea, cuando se estudia en julio, lo que ocurrió el 11 de julio en Cuba, cómo se movilizaron esos grupos de menores de edad, incluso en Cuba, cómo actuaron, incluso con los niveles de violencia que actuaron. Muchos de esos muchachos que participaron en las protestas se conocieron a través de grupos en internet de videojuegos y de juegos. Muchos jugaban Dota y se conocían y se reunían en los parques y se reunían en muchos lugares porque eso era inofensivo. Lo que están haciendo es jugando. Pero esos jóvenes no saben muchas veces que el que aparentemente es un joven que está detrás de esos grupos no es un joven. Atrás de eso hay un equipo de trabajo que finge ser un joven igual que ellos y que sencillamente le está facilitando participar en ese juego. Que enlaza a miles de jóvenes en el mundo, no solamente en Cuba. Y entonces, ¿qué ocurría? Muy fácil. No tengo dinero para seguir jugando. Y eso crea una adicción en los muchachos. Sí. Esos muchachos vivían, nosotros lo veíamos aquí en La Habana, mucho en los parques. Tú los veías jugando Dota, cuando se empezaron a crear aquellas redes de puntos que eran increíbles. ¿Y qué empezó a pasar? Que entonces ese generoso director de ese grupo, o jefe de grupo, le daba el dinero para que se conectaran a internet. Yo te recargo el celular. Y todo comenzó así, recargas de celular. Las recargas de celular comenzaron a convertirse entonces en yo te paso dinero porque te voy a poner un reto que puede convertirse en un reto viral. Que nadie se va a imaginar, porque sería un error analizarlo así, que lo que ocurría era que le decían al muchacho, eso es una simplificación, le decían a ese muchacho, ve y rompe una vidriera y yo te pago. Si hubieran hecho eso, no les hubiera dado resultado. Claro. Lo que pasaba era que le decían a ese muchacho, hay un reto viral, hay un reto. O sea, el reto es romper una vidriera de una tienda MLC. Usted rompe una vidriera de una tienda MLC y usted lo sube a las redes sociales, eso se va a hacer viral y yo te voy a pagar por eso. Si lo hacen de la otra manera, hubieran encontrado una quizás cierta alerta en la gente que lo hacía. ¿Dónde estaban los activistas de la contrarrevolución? En un segundo plano. ¿Cuál es el gran error que cometen ellos en Venezuela, en Cuba? Que como también son mercenarios y tienen que ganar dinero por sus acciones, ¿qué hacían? Se grababan. Se tú veías al activista 3 cuadras de distancia, porque él tenía también que cobrar su dinero, y al activista de la contrarrevolución, aquí estoy. Salí aquí, estoy aquí, mire, estamos dando orientaciones, dando órdenes, aparentando tener el control de lo que estaba pasando cuando realmente no lo tenían, porque el control real de lo que estaba pasando estaba del otro lado del charco, como decimos nosotros los cubanos. Entonces, en la medida que en nuestro país el acceso a internet, el acceso a las redes sociales, el acceso a este tipo de juegos, el acceso incluso a la inteligencia artificial
fue creciendo la posibilidad que ellos tenían de movilizar y llegar a grupos de gente que, igual que pasó en otros lugares, no estaban bajo control de nadie, porque no se trataba de miembros de organizaciones contrarrevolucionarias, ni de activistas de la contrarrevolución, ni de personas que estaban marcadas de alguna manera por sus vínculos con la sección de intereses, con la embajada de los Estados Unidos, porque nunca en su vida habían ido a la embajada de Estados Unidos, y cuando los detenían te decían con una simpleza tremenda que ellos no tenían nada en contra de la revolución. Pero tú le viraste un auto al revés, tiraste cócteles molotov, incendiaste un local. Bueno, es que era un reto. Era un reto. Era un reto. Estoy hablando de los muchachos, estoy hablando de los adolescentes que después nos armaron toda la campaña aquella, culpando que habían detenido menores de edad y toda esa historia que venía atrás, que era parte de toda esta historia. Y en el libro un poco yo explico, ¿no? ¿Por qué no da resultados en Cuba y en Venezuela? O sea, es la gran pregunta, que además se hacen ellos todos los días. ¿Por qué un método que siempre da resultados no da resultados en Nicaragua, ni da resultados en Cuba, ni da resultados en Venezuela? Esa es la gran pregunta, porque este método infalible, tan pensado, tan calculado, tan eficiente, no da resultados. Pero a mí con Guarimba me pasa una cosa extraordinaria con el libro, ¿no? Porque yo había hecho Enemigo, que es el primer intento, el primer acercamiento a esta manera de hacer la guerra. Precisamente yo trato en Enemigo de que la gente vea al enemigo. El objetivo central de Enemigo fue que se viera el enemigo, por eso se llama así. O sea, no estoy hablando del enemigo de todo el mundo. Y que la gente visualizara exactamente quién era el enemigo. Era tremendo reto, porque me lo piden. Era casi un libro por encargo. Me dicen, Capote, hace falta que hagas un libro sobre tu experiencia personal. Cuenta tu historia. Un testimonio. Digo, bueno, yo era un escritor de ficción. Había escrito novelas, había escrito cuentos. Jamás en mi vida había escrito un ensayo. No había escrito un testimonio en ninguna clase. Yo lo que escribía era ficción. ¿Cómo encaro esto? Y entonces, digo, bueno, yo voy a hacer un libro de testimonio, pero lo voy a hacer a mi manera. O sea, voy a contarlo como si estuviera contando cuentos, como si estuviera contando una novela, porque es lo que yo sé hacer. Mucho mejor. Y bueno, salió bien, modestia aparte. O sea, un libro que además contradice una cosa. Yo siempre me doy brillo en el ombligo, como yo cada que digo eso, porque todo el mundo me decía, los jóvenes no leen. Es verdad que no leen. Es un gran problema que tenemos nosotros hoy en día, que los muchachos no leen. Pero es que ese libro sí lo leen. Entonces nosotros poníamos 600, 700 libros aquí en la Feria del Libro y se acababa en una tarde. Y después yo me encontraba muchachos preuniversitarios en encuentros que fuimos con el libro marcado en amarillo y en verde. Y yo decía, bueno, yo creo que algo pasa, ¿no? ¿Por qué les interesa el libro? Era muy interesante que eso pasara. Para mí como escritor, ni se diga. Después se hace el segundo libro, que es la guerra que se nos hace, que sí ya es un estudio. Ya ahí sí hay una investigación, hay un estudio de todos estos procesos, de toda esta manera de hacer la guerra. Ahí sí hay archivos investigados, ahí sí hay una profundización del tema. Y bueno, es el segundo libro con esa línea. Y después me ocurre una cosa grandísima, ¿no? Grandiosa para mí, importantísima para mí, que fue llegar al periódico Gramma. Y no lo digo porque están mis compañeros aquí, yo siempre lo dije en Venezuela también, está en el video. O sea, para mí llegar al periódico Gramma fue extraordinario. De verdad. ¿Por qué razón? Porque en el periódico aprendí la disciplina del periodista. Y aprendí de gente que son, para mí, estrellas a la manera de la hora. Algunos están sentados aquí. No, eso, no los voy a avergonzar porque son gente modesta y sencilla. Pero de los cuales aprendí muchísimo. No te voy a decir que no pasé mucho trabajo, ¿no? Pasé muchísimo trabajo porque, imagínate, era un escritor reconocido. Bueno, primero me estaban enmendando la plana, ¿no? No era fácil. No era fácil, ¿no? De verdad que no. Uno también, o sea, aunque no quiera, a veces el ego te hace así, te pica. Pero fue una gran escuela. O sea, Gramma es una gran escuela. Fue una gran escuela para mí. Y contar con un archivo como el que tiene el periódico de arriba, que la gente a veces no lo aprovecha, pero que está ahí al alcance de la mano, poder estudiar, poder buscar, fue extraordinario. Y Guarimba es eso. O sea, Guarimba es el fruto de mi trabajo en el periódico Gramma. Eso que la gente dice que se comprende con facilidad. Ahí está el maestro también, porque soy profesor, soy maestro, siempre he sido maestro. Y entonces, pero está el periodista que estaba aprendiendo a hacer
bajo las balas. ¿No? Y muchas de esas cosas las traté, las investigué para el periódico, las tratamos en el periódico. El libro lo que me permite darle de una profundidad, investigamos mucho más, hicimos mucho más. Pero es un libro además que me ha traído una cantidad de satisfacciones enormes. El libro nosotros presentamos aquí primero una versión que se llamó Objetivo Cuba, que estaba más centrado en el tema de Cuba. ¿Qué sucede? Que por las mismas cuestiones del papel, las cosas que habían casa de papel, no había manera de imprimir el libro. Y en la feria, fue el año pasado, Rosa, ¿no? El anterior, yo presento los libros de Pirela, de Pérez Pirela. Pérez Pirela me pide que yo le presente los libros. Y entonces yo le presento los libros a Pérez Pirela. Y cuando terminamos la presentación, vamos para casa de una amiga nuestra. Yo le invito y empezamos a conversar. Y entre cerveza y cerveza, digo, le digo a Pirela, yo tengo un libro que trata este tema, este tema, este tema. Estaba Rosa, que fue la editora del libro, o sea, más que la editora, creo que ha hecho una guerra para que el libro saliera tremenda. Y Pirela me dice, no, pero espérate. No, ese libro hay que publicarlo en Venezuela. No, ese libro tiene que publicarse en Venezuela. Digo, chico, pero se llama Objetivo Cuba. Me dice, bueno, Capote, no sé, vamos, trabaja ahí, tienes un tiempo, profundiza ahí, mira a ver, investiga más. Tú tienes escrito sobre Venezuela también. Vamos a armar un libro. Y me dice, ¿y si le ponemos guarimbas? Digo, oye, Pirela, es un palo, parece que se llama guarimba. Eso todo el mundo en Venezuela lo va a entender, porque si vamos a dirigir un libro para el público venezolano, claro, un libro que se llame Guarimbas, los gestores del caos en Venezuela, primera, todo el que lo vea va a saber exactamente de qué trata el libro. Y nos pusimos en función, empezamos a trabajar ese libro con finura, lo empezamos a trabajar con profundidad. Tiene que ver, y no tiene mucho que ver con Objetivo Cuba, porque te digo, claro, es mucho más amplio, llega mucho más lejos en todos los sentidos. Terminamos el libro, te digo, con un esfuerzo tremendo de Fundarte, sobre todo de Rosa, que fue la que asumió toda la responsabilidad del trabajo editorial y del trabajo de hacer todas las gestiones necesarias para que el libro se produjera. Y después, la tremenda buena suerte de que la vicealmiranta en jefe descubre el libro, lo lee y se convierte en la madrina del libro. Dice, no, este libro tiene que salir en Venezuela. O sea, el libro empezó a transitar por podemos decir, una carril de buena suerte, ¿no? Empezaron a sucederle toda una serie de cosas buenas. Fue un giro. Un giro eso inesperado que a veces ocurre, ¿no? Y entonces ella también empieza con el tema del libro. El libro, yo quiero ese libro es mío, tiene que salir, hay que distribuirlo. Y el libro sale, se hace el libro. Ella incluso le hace el prólogo al libro. El libro tiene un prólogo precioso de ella. Y viene a la feria de Caracas, feria del libro de Caracas. Y yo voy a la feria del libro de Caracas voy invitado a la feria. Lo primero que me sorprende cuando llego a la feria es que yo era invitado especial. Jamás en mi vida he sido invitado especial a una feria. Entonces, invitado especial a la feria del libro de Caracas. Digo, con un grupo de escritores venezolanos súper reconocidos. Vamos al programa de Diosdado. Yo había estado en el programa de Diosdado porque había tenido la suerte de estar cuando desde el 22 de julio. O sea, yo vi el intento de Guarimba ahí en el terreno. Lo vi ahí, lo visualicé. Estuve y había llevado la guerra que se nos hace. Diosdado tenía la guerra que se nos hace. Y le hablan de que yo estaba ahí y que tenía un libro que se iba a presentar que se llama Guarimba. Y entonces Diosdado nos lleva al programa, me pide que le firme el libro, que se lo dedique. Y para sorpresa nuestra también, empieza a hablar del libro en el programa. Y lee incluso la dedicatoria que le había hecho el libro. O sea, que era una cosa. Y empezó, voy a leer la dedicatoria que me hizo Capote, qué sé yo. Empezó. ¿Qué pasa? Que cuando el libro se va a presentar, el programa Mazo Dando lo ven millones de personas. La asistencia a la presentación fue tremenda, más. Claro. Era el libro que abría la feria. O sea, no solamente era... O sea, el primer libro que se presenta en la feria de Caracas va a ser Guarimba. Entonces, llegó a la feria con esa tremenda presentación previa. Y entonces, para rematar aquello, hace Maduro el programa
Nicolás Maduro, el presidente, hace el programa en la feria y hace una presentación del libro, porque eso fue una presentación. Fue una presentación. O sea, fue una cosa realmente extraordinaria. Y pasaron cosas incluso muy interesantes y simpáticas, porque incluso antes de que saliera el libro, cuando ocurre todo aquel acontecimiento de julio, el intento de golpe, el intento de guarimba, todas aquellas cosas, que estábamos nosotros presentes en Caracas, la alcaldesa me manda a buscar. Me dice, óyeme, nos vamos a reunir con todos los cuadros del partido en Caracas. Vamos a hacer una reunión. Y entonces, antes de esa reunión, yo quiero tener una especie de desayuno o trabajo contigo, una cosa de esa. Y nos manda a buscar y yo voy a la reunión pensando que lo que voy es a verla, a saludarla, a compartir un momento con ella. Ella se estaba interesando que si estábamos bien o estábamos mal. Y cuando llego a verla, al lugar de la reunión, había una puerta de corredera, corren la puerta de corredera y estaban todos los cuadros del partido de Caracas en un salón. Estaba ella sentada, una mesa con un general y al lado un lugar vacío con un cartel que decía Raúl Capote. Y me dice ella, bueno, sí, y me dice, como tú eres el especialista y tú eres el que escribió el libro Guarimba, a mí me hace falta que tú, en el debate que se va a realizar hoy de lo que aconteció en Venezuela en estos días, nos ayudes a llegar a una comprensión de los acontecimientos de todos estos días. Imagínate tú, qué clase de problema. Digo, mira la cosa que me trajo Guarimba. Pero ¿qué pasa? Que me permitió participar en un análisis interesantísimo sobre lo que aconteció en esos días en Venezuela. O sea, fue un análisis del partido, un análisis donde estuvo todo el mundo, donde estaban las Fuerzas Armadas y donde se podía, y eso permitió además enriquecer el libro, casi a última hora. Vamos a ponerle ahí los detalles, la experiencia última que eso nos ha dado. Y entonces, bueno, esa es la historia de este libro de Guarimba, que espero que pueda llegar también al público cubano de la misma forma que haya llegado en Venezuela. Nosotros tenemos la posibilidad de adquirirlo en formato papel, pero tenemos la posibilidad de tenerlo también en formato digital. O sea, un libro que se puede descargar, que está en la página de Liguana. Puede perfectamente bien descargarse, que lo lea digital, lo puede descargar sin ningún tipo de problema en formato digital y lo puede tener también en físico. Y estamos haciendo todo el esfuerzo del mundo porque se pueda publicar aquí exactamente igual y que pueda tenerse en Cuba el libro incluso mejorado, porque queremos incluso hacerle algunas cosas nuevas. Así que bueno, muchísimas gracias por tu presentación, por estar aquí con nosotros, y a usted más que agradecido. Muchas gracias a mis compañeros del periódico por estar aquí, a mi agente literario en Chile y Europa, que está aquí sentado. No todo el mundo, mira, eso es también, mira, frío, agente literario. Soy agente literario en Chile y en Europa, a mi agente literario en Venezuela por acá atrás, y a todos, bueno, todas las personas que amablemente han querido acompañarnos, mi gran amigo Alberto. Bueno, aquí esto es una reunión entre grandes amigos esta tarde, más que una presentación de un libro. Muchísimas gracias.